El pálido atardecer anunciaba cambios en el clima, cambios que solamente un lugareño podía descifrar. El desértico panorama patagónico contrastaba con el muestrario de colores que ofrecía el cielo. Tonos rojizos, pálidos, naranjas, azulados y rojo sangre se encontraban descuidadamente pincelados en la bóveda celeste. Contrastando con el paisaje, se divisaba una pequeña figura que a lo lejos denotaba un jinete, de andar pausado, como esperando llegar a algún lado. Su aspecto era más bien el de un harapiento, pero con una estirpe de hacendado. Cabalgaba con gran seguridad, como si el espacio donde anduviese fuese suyo. Se lo notaba pensativo, mirando lejos, pero con firmeza. Un árbol solitario, ya vencido por los años, se inclinaba hacia un lado, seguramente provocado por los vientos continuos de la zona. A su pie yacía la osamenta de un perro, degradado por el tiempo, que ya ni olor emanaba. Hasta ese lugar llegó el gaucho. Desmontó con total displicencia, pateando los huesos hacia un lado y utilizando el lugar para descansar sus propios huesos. Se sentía viejo y cansado. Su hogar todavía se encontraba lejos, muy lejos, pensó. Sacó de entre sus sucias ropas una petaca, de la cual bebió con ganas. Aún así dejó algo para más tarde. Quedaban algunas leguas todavía para llegar al poblado siguiente. En estos lugares las distancias son realmente grandes. Para poder cruzar semejantes desiertos hay que estar preparados, no tan solo físicamente, sino psicológicamente. Uno puede estar cabalgando todo el día y la noche sin llegar a ningún lado. Realmente se necesita ser bien vaqueano para no perderse. Se hacía de noche. En invierno, la noche se viene antes de las 6 de la tarde. Decidió no cabalgar más, esperaría el otro día. El manto de la noche lo cubrió todo en muy poco tiempo. A lo lejos se notaba el extraño brillo del rebote de la pálida luna sobre un salitral. Blancos y relucientes puntos resaltaban en la noche patagónica. En esas soledades las noches pueden ser cerradas, a tal punto que no puede verse uno mismo la punta de su nariz. El silencio llega a ser tanto que uno puede pensar que escucha murmullos de personas hablando a lo lejos. Es difícil, si uno no conoce estas cosas, no volverse loco. Sacó una frazada de su apero y la sacudió produciendo una gran cantidad de tierra. En estos lugares lo que sobra es la tierra. Colocó la manta sobre el piso y el apero a modo de almohada. Se acomodó encima de su improvisada cama, cubriendo su cara con su boina negra. Por cualquier cosa dejó su facón debajo del apero. No estaba de más ser un poco precavido. Los pensamientos volaban en la mente. Recuerdos de otra vida, en la ciudad, los líos con la justicia, lo que determinaría el cambio de su nombre. Hacía tantos años ya. ¿Quién diría que este paisano harapiento hubiese sido un gran científico y que otrora trabajara para una gran corporación multinacional? Las vueltas de la vida, el incesante movimiento del destino y sus consecuencias, el destierro en un lugar donde nadie lo conociera, lejos del bullicio, lejos de la sociedad. Esa sociedad hipócrita que engulle a aquellos que atentan contra su estructura, contra su sentido de la justicia. Aún así él dormía con la conciencia tranquila, estaba conforme con su decisión, la de no alinearse con la ciencia corrupta. Pero el poder es el poder, y el hilo se corta por lo más fino. Sus pensamientos lo adormecieron totalmente. Solo un estallido lo sacó de su descanso. Se incorporó inmediatamente, pensando en lo peor. Comenzó a mirar hacia todos lados, empuñando el facón. Parecía que nada hubiese sucedido, quizás un mal sueño, una pesadilla. El alazán
ya no estaba, algo lo había espantado. De todos modos, pensó que a la mañana retornaría. Trató de acomodarse nuevamente en su camastro, pero ya no pudo conciliar el sueño. Algo había pasado. Trató de dormitar un poco sin dejar de estar atento. Un esplendor atravesó sus párpados cerrados. Bruscamente se levantó esgrimiendo nuevamente su facón. Nada había allí. Se dio vueltas lentamente y lo vio. Cualquiera que no conociese el fenómeno podría pensar en cosas extrañas, anónimas, rondando por la tierra de los vivos. Una pequeña bola de fuego se desplazaba a pocos centímetros del piso, flotando por efecto de alguna fuerza misteriosa. Un Kugelblitz, se dijo. Conocía ese fenómeno meteorológico, también llamado relámpago bola. Había leído acerca de él en un tratado de ciencias. Se decía que era una esfera del tamaño de un garbanzo con un contorno difuso y de gran luminosidad que flota en un movimiento lento y errático, el cual se extingue silenciosamente o con una gran explosión. Ya había encontrado la explicación de lo que había escuchado. Seguramente algún Kugelblitz había estado haciendo de las suyas. Envainó el facón, puesto que este fenómeno era natural y no había de qué preocuparse. Pero el Kugelblitz seguía allí, sin inmutarse, moviéndose de lado a lado. En realidad nunca había presenciado este fenómeno y no tenía idea de que se hubiesen reportado Kugelblitz en la Patagonia Argentina. Por un momento pensó que tenía vida, algo bastante ilógico. Se sentó en su lecho improvisado, iluminado por el fenómeno. Por momentos se movía varios cientos de metros de él. Luego, en pocos segundos, estaba cerca. Una imprevista embestida del Kugelblitz lo sacó de su parsimonia. Si no se hubiera corrido, posiblemente lo hubiese golpeado de lleno en el estómago. Sacó el facón de su vaina, arremetiendo contra el atacante. Un destello certero le arrancó la hoja del facón. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba entablando una lucha cuerpo a cuerpo con un fenómeno meteorológico. El Kugelblitz se alejó hasta desaparecer completamente. Era muy extraño lo que había pasado. Su sentido acerca de los fenómenos científicos había cambiado. ¿Quién podría creer que un relámpago lo hubiese atacado? Se quedó hasta el amanecer en permanente vigilia. Ya no estaba seguro cuál era el límite entre lo creíble y todo aquello que escapaba de una simple explicación científica. A la luz de la fogata intentó reparar su arma, pero no pudo, puesto que la hoja era demasiado acerada. Recordó la osamenta del perro, que le podría servir para improvisar un cabo, pero por más que intentó no la pudo encontrar. Había desaparecido. Se limitó a colocarle del otro lado de la punta un atado de tientos de cuero, a modo de empuñadura. Quizá no pudiese hacer mucho con eso, pero algo es algo. Puso la pequeña pava tiznada al fuego y se preparó unos amargos. El amanecer lo sorprendió casi dormido. Una brisa fresca lo despertó del todo. Si bien la noche estuvo serena, no había helado. El alazán estaba nuevamente en el lugar. Lo ensilló, mientras ató algunas cosas al apero para poder seguir viaje. Al mirar un poco el paisaje, le dio la impresión de que hubiese cambiado después del fenómeno. Le clavó suavemente los talones a la verija del animal y éste comenzó a andar. Quería pensar que lo que había sucedido durante la noche no hubiese sido más que un sueño, pero la evidencia del puñal roto era suficiente prueba para pensar que al menos algo había pasado. La ciencia había sido durante muchos años de su vida su credo. No podía siquiera pensar que lo que pasó era esotérico. Si algo no se podía explicar, esto no quería decir necesariamente que no tuviese una explicación. Todo debería tener una explicación. Unos extraños nubarrones muy oscuros y densos comenzaron a cubrirlo todo. A veces, por estos lados, el clima cambia bruscamente. Sintió una presencia. Así es que se detuvo y miró hacia atrás. No había nada, solo el silencio.
Siguió su andar pausadamente, tratando de escuchar más allá del ruido de los cascos del caballo. Mientras seguía su camino se puso a pensar en la extraña osamenta de aquel perro. ¿Cómo podía haber llegado un animal hasta ese lugar tan desolado? Tampoco recordaba haber visto ninguna evidencia de que algo vivo existiera en muchas leguas a la redonda. Quizá el inmenso salitral hacía que nada vivo pudiera o pudiese existir por estos lados. Nuevamente sintió algo, pero esta vez no detuvo el andar. Lentamente volvió su cabeza y pudo ver de reojo un bulto con 4 patas que lo seguía. Entonces lo vio. Era un enorme perro negro, de aspecto fantasmagórico, que lo miraba con ojos vidriosos, mostrándole sus enormes dientes afilados. Anochecía nuevamente en la Patagonia.